regreso junto a Jaime Leighton, meteorólogo, 53 años, formador de muchos meteorólogos en Chile, y habíamos dejado pendiente una pregunta. ¿Cómo viene este otoño? Algunos dicen ese antiguo dicho de abril, lluvias mil, y ya tuvimos un gran ejemplo en los últimos días. ¿Qué sigue en abril y mayo? Bueno, estamos en la mitad del otoño. Ya hemos tenido muestras de cómo se ha presentado este otoño y lo que viene, digamos, por lo menos en los próximos días, partiendo desde hoy día, ¿cierto? Es continuar en esta tónica de una realidad distinta a lo dicho a mediados de marzo, cuando comenzó el otoño. ¿Qué se dijo en ese minuto con la información disponible? Que iba a ser un otoño en la zona central y la mayor parte del país con temperaturas extremas por sobre lo normal. Y que en gran parte del país también la precipitación iba a estar por debajo, ligeramente por debajo de lo normal. Sin embargo, ya con un evento, que de más de en torno a los 100 milímetros y más de 100 milímetros en la región de O'Higgins, ha sido distinto. La precipitación normal climatológica de un promedio de 30 años en el mes de abril, en el caso de la región metropolitana es de 10 milímetros, poquito más. En el caso de la región de O'Higgins, prácticamente 21 milímetros, y ahí en Curicó la precipitación es de 32 milímetros como promedio en los meses de abril. Y cayeron cantidades que son hasta 10 veces eso. O sea, Por casi tanto, lo que llueve en todo el año. Y prácticamente en un lugar en lo que llueve en todo el año en la región de O'Higgins. Y ¿qué es lo que se espera? Bueno, se espera ya con nuevos antecedentes. Hay que considerar que estamos saliendo de un fenómeno del Niño que fue intenso, uno de los más intensos registrados en la historia, comparable al del 97 y del 98, ¿cierto?, en Chile, y que fue notoriamente intenso. Sin embargo, este vino desfasado con la época del año, ¿cierto? No se presentó activo en invierno, no logró acoplarse la atmósfera con el océano. Por lo tanto, vino a rematar en una primavera más lluviosa de lo normal, pero que en cantidades totales, ¿cierto?, no fue muy significativo. Pero todavía estamos con ese fenómeno del Niño, que es un fenómeno de interacción océano y atmósfera, la cual tiene que estar acoplado para que el sistema funcione activo con la idea clásica del Niño, que trae más precipitación en la zona central del país. ¿Qué significa el fenómeno del Niño? Porque para muchos de nosotros escuchar núcleo frío en altura, vaguada costera, es casi japonés, ¿verdad? Exactamente. ¿Pero qué es el fenómeno del Niño? Y uno de estos fenómenos que es de la escala climatológica y de la escala en el tiempo climatológico, o sea, de la escala interanual, o sea, un par de años o entre más o menos un año y otro, y a la vez que afecta planetariamente, no solamente de manera local, es eso, un fenómeno de interacción entre el océano y la atmósfera, y a la vez de la escala del par de años, aproximadamente un par de años, entre que termina uno y se desarrolla otra cosa, más o menos toma todo ese tiempo, y que tiene distintos impactos según el lugar del planeta en que se manifiesta. En algunos lugares, cuando hay niño, es notoriamente más seco, y en otros lugares notoriamente más lluvioso. Ajá. Pero es que además ustedes le ponen apellido. Es el fenómeno del Niño y después le ponen Niño Godzilla, o sea, lo empeoran. Bueno, ese fue un término que acuñó un meteorólogo investigador en Estados Unidos y que le pareció bien compararlo con monstruoso. Contra bueno para ponerle apellido a las cosas, y nombre en particular. Y eso da cuenta de que este niño iba a ser monstruoso, como efectivamente se manifestó en algunos lugares y que trajo repercusiones en como es de características planetarias. Arrojó un invierno más activo en el hemisferio norte, y eso generó que hubiese muchos centros de baja presión que producen vientos intensos, y esos vientos intensos generan marejadas, las que finalmente se transmitieron por el océano a las costas de nuestro país. Por lo tanto, es un fenómeno que tiene distintas implicancias dependiendo del sector en donde se manifieste. Por lo tanto, es una anomalía el comportamiento habitual a nivel planetario, ¿cierto?, de este comportamiento de la atmósfera y el océano, que actúa simultáneamente y que se manifiesta, como digo, de distintas maneras. Jaime, usted me decía otoño lluvioso, definitivamente. Ya estamos siendo un otoño que se ha presentado lluvioso y que hizo una diferencia entre el pronóstico de la estación de otoño marzo a lo dicho en abril, en que señala que va a ser justamente en torno a lo normal. Eso según el promedio de distintas partes del país en la zona central, ¿cierto?, del mes de marzo, abril y mayo. Hay que esperar todavía que termine abril, a ver cómo se presenta y cómo se va a presentar mayo, porque no porque sea lluvioso un mes dentro de una época del año, el mes siguiente va a ser
lluvioso o las mismas condiciones. Hay que pensar solamente que el año pasado, en pleno evento del Niño, en Santiago no cayó absolutamente ninguna gota, siendo que el promedio, y pongo el caso de Santiago, fue el evento, el mes estadísticamente registrado más seco de toda la historia, porque no cayó una sola gota en todo el mes, y ese mes aporta con un 17% de la precipitación del año. O sea, es una cantidad importante que se perdió en precipitación y que refleja la situación de una buena parte de la zona central, o sea, la región de Coquimbo, la región de Valparaíso y parte de la región de O'Higgins. ¿Y el invierno? Bueno, del invierno vamos a estar entrando a la neutralidad. No va a haber niños, no va a haber niñas, no va a haber más en Julian, no va a haber nada de estas oscilaciones que son incluso nuevas en cuanto a su conocimiento a nivel científico. Hay que pensar que el fenómeno del Niño comenzó a estudiarse científicamente más o menos en la década del 70 y se vieron sus efectos en el primer Niño, uno de los más intensos en el año 82-83. Y a partir de eso, por los efectos desastrosos en las crecidas del Mapocho y la crecida de muchos ríos, aluviones en la cordillera de la zona central, comenzó a hacerse conocido. Entonces, estos fenómenos, ¿cierto?, estamos saliendo de uno que genera más precipitaciones solamente en la zona central y sequedad en la parte altiplánica chilena en las épocas de verano, donde normalmente es lluvioso, y controla la mayor parte de la zona central más a un par de regiones. Y cuando uno dice cómo viene el invierno, estamos saliendo de un niño, un fenómeno que genera estas condiciones, y entramos a la etapa de neutralidad. ¿Qué significa? No hay niño, no hay niña, por lo tanto, esa falta de tendencia climatológica hace que las predicciones hacia el invierno sean con demasiada incertidumbre como para catalogarlo. Por lo tanto, hay que acercarse. Todo puede pasar, ni más ni menos. ¿Podríamos salir de la sequía que nos acompaña hace Claro, cuando uno dice cayeron en 4 días en una estación prácticamente el 50% de un año, uno pensaría que podría ser un año más bien que haga superar las expectativas, o lo que se tiene como sequía climatológica, ya más, muchas regiones del país, ya más de 2 años con déficit pluviométrico. Se lo pregunto porque y muchos hay tanto años. agricultor en la zona de Petorca, por ejemplo, en Pero los Andes. Esta incertidumbre, dada la etapa en que estamos, en decaimiento de la fase cálida del Niño a una etapa de neutralidad, nos hace quedar en el borde de la pandereta, sin ninguna inclinación. Por lo tanto, saber hacia dónde nos vamos a caer de esa pandereta, ¿cierto?, es difícil predecirlo. Por lo tanto, hay que acercarse un poco más a esta época del año, pero tendría que caer un gran diluvio para que se recuperaran años de sequía. Sin embargo, los efectos de esa sequía ya no se recuperan y por supuesto que hay que volver a saturar la tierra para que se rellenen las napas, se tiene que acumular nieve en la cordillera para decir si efectivamente superamos la sequía y además tenemos un superávit. Superávit que no estamos seguros por esta fase, ¿cierto? Ni siquiera que se lleguen a rellenar las napas subterráneas para la disponibilidad de recursos hídricos, pero lo que ya ocurrió y es difícil decir se va a recuperar. Estamos saliendo una de las décadas más secas de la historia y por eso se habla de una mega sequía, ¿cierto? Y solamente algunos sectores están con superávit en este momento en nuestro país. Hay que esperar, ¿cierto?, que este invierno pudiéramos adelantarnos en alguna medida, en la medida que se vayan dando indicios y esos indicios se reflejen en estos modelos climatológicos para poder dar una respuesta en la medida de lo posible, lo más preciso que se pueda. Está hablando como Don Pato Elwin, en la medida de lo posible. En la medida de lo posible, ni más ni menos. Así es. Del duelo nacional. Bueno, le propongo una última pausa y al regreso hablamos norte, centro y sur. Dividimos Chile y hablamos de los principales fenómenos que los aquejan, los afectan y lo que viene. Así es. Pausa y regresamos de inmediato, no se vayan. Ingeniero, psicólogo, educador diferencial,